Hermosilla respecto al artículo 206 del Código Civil. Tiene la palabra la relatora señorita Pilar Arellano. Gracias, señor presidente. El pronunciamiento se requiere para que surta efectos en el proceso RIT C-780-2016 que se sustancia ante el citado Juzgado de Familia de Osorno. Cabe precisar que, dando cumplimiento a la resolución de Fojas 35 de la segunda sala de esta magistratura, el juez requerente respaldó su requerimiento y precisó que su petición de inaplicabilidad solo se refiere al artículo 206 del Código Civil. A su vez, por presentación de Fojas 66, doña Ana María Suarzo Álvarez, parte demandante en el citado proceso, por ella incoado el día 13 de julio de 2016, formula sus observaciones al requerimiento a efectos de que éste sea acogido. En cuanto a la fundamentación del requerimiento, en síntesis, tanto el juez de familia como ella sostienen que el requerimiento debe acogerse en base a los siguientes fundamentos. En cuanto a los hechos, se precisa lo siguiente. 1. Que doña Ana María Sobarzo presentó demanda de impugnación de paternidad en contra de don Omar Sobarzo, quien, siendo pareja de su madre, la reconoció como hija natural en contra de su voluntad el año 1978, cuando ella tenía 14 años de edad. El señor Sobarzo se allanó a la reseñada demanda. 2. Que su presunto padre biológico sería don Fernando Echavarri Borsoto, quien se comportó como padre, contribuyendo a sus gastos de educación y crianza y con quien siempre mantuvo una relación de comunicación, pero que no la reconoció para evitar problemas familiares. 3. Que el señor Echavarri falleció el día 8 de agosto del 2008. 4. Que por lo anterior dedujo demanda de reclamación de filiación paterna no matrimonial en contra de sus herederos testamentarios, a saber, don Héctor Echavarri y doña Sonia Borsoto, hermano y prima del difunto, respectivamente. 5. Que doña Ana María Sobarzo afirma que mantuvo siempre contacto con su padre biológico en el periodo que residió en el extranjero, a saber, desde 1989 hasta inicios del año 2016, y tan solo tomó conocimiento de la muerte de su supuesto padre biológico, con fecha 4 de febrero del 2009. 6. Que en lo que interesa, solo doña Sonia Borsoto contestó la demanda, oponiendo excepción de falta de legitimación pasiva, fundada en que la disposición que se reprocha solo en dos hipótesis permite interponer en contra de los herederos la demanda en cuestión, a saber, cuando se trata de un hijo póstumo o cuando su padre fallece dentro de los 180 días. En el caso suplite, ninguna de ellas se presentaría por cuanto, en síntesis, el señor Echavarri falleció el año 2008 y la requerente vino a demandar luego de más de 3 años después de ese hecho, la que a la fecha tiene más de 50 años. Séptimo, que además de lo anterior, doña Ana María Sobarzo, en su escrito de observaciones al requerimiento, expone que el otro demandado de reclamación de paternidad en la audiencia preparatoria se allanó a la demanda por ser efectivos los hechos indicados en ella. En cuanto a los vicios de constitucionalidad denunciados, estos son la vulneración del principio de dignidad humana y el derecho a la igualdad, reconocidos en la Constitución Política en sus artículos 1 y 19, número 2, y la infracción también del artículo 5 constitucional en relación con los tratados internacionales que consagran el derecho a la identidad. Cabe señalar que, en cuanto a su fundamentación, según lo expuesto en autos, se encuentra contenida en las sentencias estimatorias de esta magistratura que versan sobre anteriores requerimientos del precepto que ahora se objeta, por lo que no se andará en las mismas por ser conocida por este tribunal. Lo anterior sin perjuicio de que se ahonda sobre el principio de dignidad y el derecho a la igualdad, exponiendo lo que tanto este tribunal como la doctrina autorizada han señalado en la materia. Es cuanto puedo relatar, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Por doña Ana María Sobarzo, alega el abogado Jorge Reyes, hasta por 15 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, su señoría. Con la venia de este excelentísimo tribunal, haré la exposición oral de los antecedentes de hecho que me parece que son relevantes para el acogimiento de esta solicitud de inaplicabilidad respecto al artículo 206 del Código Civil. Sobre el particular quisiera hacer presente, y con su venia, su señoría excelentísima, algunas circunstancias de hecho que me parecen relevantes para los efectos de poder comprender exactamente la solicitud y la envergadura de lo que esto se trata. En primer lugar, y como muy bien se ha relatado, aquí se trata de una impugnación, por una parte, de una filiación no matrimonial, y por la otra parte de una reclamación de paternidad.
una reclamación de filiación no matrimonial en contra de don Omar Orlando Sobarzo, quien habría reconocido a mi representada a la edad de los 14 años. Es relevante, tal cual se señaló en la relación, que el señor Sobarzo se allanó a esta solicitud. Y no solamente se allanó a la solicitud de la impugnación de la filiación no matrimonial, sino que también a los hechos en los que se funda. Y esto es muy relevante porque en la demanda se señala que dicho reconocimiento que se realizó por escritura pública de hija natural se hizo sobre la base de que con ello se le permitía la convivencia a la madre de la menor con este señor. Es decir, por eso cuando ella reclama que esto fue absolutamente contra su voluntad, fue porque ella fue usada de moneda de cambio. Y así está señalado en la demanda, y así está reconocido por el mismo personaje, el cual es demandado, el señor Sobarzo, de que él accede al reconocimiento para los efectos de poder entrar en convivencia con la madre. Dicho sea de paso, hasta los 14 años, si bien es cierto no existía una filiación reconocida por el padre biológico de la menor, sí existía un verdadero reconocimiento del estado de paternidad. El señor Chavarri pagaba la educación, pagaba el establecimiento de su hija, y así también consta en los antecedentes que están establecidos en la propia demanda y que también fueron reconocidos, en este caso, por uno de los herederos testamentarios, en este caso demandado por la reclamación de paternidad, que también me parece un hecho absolutamente relevante y que le dan estos hechos al derecho que voy a inmediatamente entrar a precisar, una categoría necesaria para poder entender cómo este obstáculo del 206 limitativo respecto de la acción, particularmente de reclamación de la paternidad, debe ser removido a través de la declaratoria de inaplicabilidad y justamente por razones de inconstitucionalidad. Es decir, uno de los demandados por la paternidad reconoce en la audiencia preparatoria que se trata de su sobrina y que efectivamente era hija de su hermano. Y la trata como tal, por lo demás. Adicionalmente a este hecho, esta parte ha acompañado a este mismo auto antecedentes suficientes que acreditan que mi representada desde el año 89 vive fuera de Chile. Ella constituyó una relación matrimonial fuera de Chile, estableció una familia en Holanda e incluso adquirió la nacionalidad holandesa. De manera de que ha estado ajena a los hechos y por eso es que no mantuvo con posterioridad a los tristes hechos ya relatados una relación con su padre y nunca lo demandó por paternidad. Dicho sea de paso también, no es necesario recordar mayormente, pero todos sabemos que el estatuto filiativo ha obtenido modificaciones sustanciales en los últimos años y era muy distinto del que se tenía particularmente de las acciones de persecución de la paternidad y respecto de los estatutos filiativos o la calidad de hijos o hijos legítimos o ilegítimos y lo que aquello significaba en las personas que los constituían. Ejercer una acción de reclamación de la paternidad entonces significaba primeramente citar a la persona demandada para los efectos que lo reconociera voluntariamente y si llegaba al tribunal, lo sabemos, y sencillamente decía que no era padre, se acababa el proceso. No había otra manera de establecerlo. De manera de que tampoco eran las razones por las cuales ella en ese minuto quiso hacerlo y lo que significaba. Dicho estos hechos, su señoría, quisiera ahora enfocarme en las razones constitucionales y las razones por las cuales nosotros estamos invocando tanto la dignidad de la persona humana como el principio de igualdad ante la ley. En el caso de la dignidad de la persona humana, su señoría, no está de más señalar que los conceptos que establece nuestra Constitución respecto de esta son fundantes del propio Estado de Derecho. No en vano son bases de la institucionalidad y así está reconocido. Si bien sabemos que la frase de la dignidad está extraída de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano reconocidos por en la Carta de Naciones Unidas, el sentido verdadero que la dignidad tiene o se atribuye respecto de ella en nuestro ordenamiento es que es el fundante justamente de las normas de imputación de la persona.
Es decir, somos todos dignos y por tanto sujetos de derecho. La dignidad es aquel atributo que nos hace merecedores justamente por la sola circunstancia de pertenecer a la especie humana, de atribuirnos derechos y deberes. Pues bien, respecto de este punto sustancial, en dicha dignidad hace justamente que el Estado razone sobre la base de que la persona es lo más importante y por ello, a reglón seguido de nuestra Constitución, una vez de reconocido este centro de imputación normativo de la persona a raíz de su dignidad, hace que sea la persona la que esté, ¿no es cierto?, imputada por la norma jurídica y por todos los ordenamientos normativos adicionales que el propio Estado reconoce, económicos, etcétera, y además está el Estado puesto al servicio de la persona y no al revés. Y desde esta perspectiva, la norma limitativa en este caso no se le puede dar la limitación que establece justamente porque en este caso particular, en este caso que yo estoy desarrollando en mi alegato, justamente afecta a la dignidad de esta persona, pues el no poder contar con la posibilidad de establecer fidedignamente su estatuto filiativo sobre la base de que fue moneda de trance para los efectos de una convivencia previa de su madre a los 14 años, han afectado gravemente la dignidad de esta persona. Y que hoy día se le impida poder establecer esta verdad biológica que por lo demás está reconocida en tratados internacionales como no limitativa de la reclamación de la paternidad, debe llevar a este tribunal a acoger esta petición. Adicionalmente, sobre esta base nosotros hemos reclamado, como ya lo ha hecho por lo demás la propia jurisprudencia de este tribunal, sobre la base de la falta de razonabilidad en virtud del principio de igualdad ante la ley. No voy a ahondar en las razones por las cuales la razonabilidad está implícitamente reconocida en este principio expreso de nuestro orden constitucional, el de la igualdad de la ley. Reconocía además que la propia doctrina y la jurisprudencia de este tribunal han señalado que ese principio de la razonabilidad además emana de otras disposiciones de la Constitución, como son el propio artículo 7º, el propio artículo 19, número 22, etcétera, y el 19, número 26, entre otros. La razonabilidad en este caso hace que las personas que se encuentran ante una misma situación sean tratadas de la misma manera. Eso es lo que está buscando el principio de la igualdad ante la ley. En este caso podría esgrimirse claramente que mi representada está limitada efectivamente porque está en el mismo estatuto, en la misma condición jurídica de muchos para poder investigar la paternidad luego que su padre ha fallecido. Sin embargo, las circunstancias de hecho de este caso particular elevan la necesaria declaración de inaplicabilidad en este caso por varias razones. En primer lugar, ya por las dichas respecto de la dignidad, y en segundo lugar, porque las condiciones en el particular caso de ella no se hacen razonables que se le aplique el mismo estatuto. ¿Por qué? Porque uno de los demandados, el tío, el más directo, reconoce tal condición y sabemos que la doctrina ha sostenido la vigencia del artículo 206 del Código Civil justamente por las molestias que le pudiese provocar a una persona que significa la exhumación o la falta de defensa que pudiera establecerse debidamente respecto de las demandas de paternidad. En otras palabras, quien es demandado en paternidad tiene todo el derecho a defenderse y poder establecer todas las causales de prueba. Se ve impedido una sucesión, herederos, en este caso testamentarios, de poder defenderse de la demanda de paternidad, no por el hecho de establecer la verdad, sino que por el difícil acceso a tener pruebas para poder defenderse de si es verdad dicha paternidad o no. En este caso particular, eso está removido, porque uno de los demandantes, el más directo, el hermano del padre fallecido, reconoce expresamente que se trata de su sobrina, la trata como tal, la reconoce como tal, como la hija de su hermano. Las posibilidades entonces, o las razones que existen para defender la vigencia del artículo 206 en este caso, no se hacen razonables. Justamente se escapa la razonabilidad y justamente esta razonabilidad obra a favor de quien solicita que se remueva esta barrera,
se permita esta investigación de la paternidad, sobre todo cuando se ha tenido a temprana edad un estado notorio de paternidad claramente establecido y claramente probado en auto, y además un reconocimiento expreso de uno de los demandados respecto de la misma. Sobre esta base solicito, su señoría, que el requerimiento presentado por el juez subrogante en esta materia sea acogido y por tanto sea declarada inaplicable para este caso particular por las razones dadas, particularmente de la dignidad de la persona humana y, en segundo lugar, de la ausencia de razonabilidad suficiente para sostener la regla, en este caso legal, y por tanto que se hace inaplicable por las razones de igualdad. Este tribunal acoge este requerimiento y lo declare así. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguna pregunta, señores ministros? No, muy bien. Concluida entonces la vista de la causa.